venimos contando desde el inicio del programa. Activado el sistema de vigilancia entomológica en Canarias por la detección del mosquito que transmite enfermedades como por ejemplo el dengue. En concreto se han detectado larvas de esta especie en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife. Tiene más datos Fernando Ruiz. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias ha informado que en la mañana de ayer se detectaron varios ejemplares del mosquito del dengue aquí en Santa Cruz de Tenerife. En concreto, un vecino de la capital tinerfeña alertaba a las autoridades sanitarias de la presencia de esta especie en su domicilio. Cabe señalar que esta persona ha residido en Barcelona y conoce perfectamente el mosquito del dengue, por lo que inmediatamente se puso en contacto con la Consejería de Sanidad. Eso sí, es importante señalar que esta persona, por suerte, no ha sufrido picadura. El mosquito del dengue, además de esta enfermedad, también transmite el Zika o la fiebre amarilla. En estos momentos, personal de la consejería se encuentra en la zona colocando trampas para la captura de los posibles ejemplares que se encuentren en la zona. Además, la propia Consejería de Sanidad ha pedido colaboración ciudadana para, en caso de detectar algún ejemplar, lo pongan en conocimiento de las autoridades sanitarias. Gracias, Fernando. Ya está aquí con nosotros Jacob Lorenzo, que es director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Jacob? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué características tiene este mosquito? ¿Tenemos que preocuparnos de alguna manera? Bueno, no tenemos que preocuparnos porque lo que estamos viendo es que el sistema de vigilancia entomológica de Canarias está funcionando. Este es un mosquito mucho más pequeño con el que estamos acostumbrados a interaccionar, sobre todo en las épocas de verano, de color negro y con unas rayas blancas, que además no emite el típico zumbido y pues suele picar sobre todo durante el día. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para identificarlo? Si vemos un mosquito en casa, para saber diferenciar si es o no es de este que estamos hablando. Pues básicamente va a ser eso, el tamaño es mucho más pequeño, no hace ruido y sobre todo nos va a picar durante el día. Y lo importante es, si vemos este tipo de mosquitos, pues sacar una fotografía y reportarlo pues a las autoridades sanitarias. Y en caso de que nos pique, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo es esa picadura? ¿Cómo podemos detectarlo? Las picaduras son bastante características porque no estamos acostumbrados a interaccionar con estos mosquitos, entonces cuando nos piquen vamos a tener una reacción inflamatoria bastante grande y vamos a ver cómo se nos forman estas ronchas con un color rojizo pues bastante característico. Para que quede claro en casa, Jacob, ¿este mosquito transmite el dengue o es un vector? Un vector es un animal que transmite una enfermedad, entonces estos mosquitos son mosquitos invasores, lo primero, no son característicos de aquí de Canarias y son transmisores, actúan como vectores del dengue, del Zika y del chikungunya, entre otras enfermedades, en regiones endémicas, pero recordemos que en Canarias pues este tipo de virus no circulan en la actualidad. O sea que tenemos que quedarnos tranquilos de que no va a transmitir ningún tipo de enfermedad como la fiebre amarilla o el dengue que estamos hablando hoy, ¿no? Exactamente. Para esto sirve el sistema de vigilancia entomológica. Estamos detectando cómo un animal invasor, que no es característico de nuestra región, ha entrado por lo que sea, por el comercio o por algún invernadero, etcétera, y estamos viendo que el sistema de alerta funciona y somos capaces de controlar pues la presencia de estos animales y esperemos que en los próximos días seamos capaces pues de eliminarlos también. De hecho, es la tercera vez que aparece este mosquito en Canarias. Ocurrió en La Palma, ocurrió en Fuerteventura. ¿Cómo fueron esos procedimientos para erradicarlo? Pues son bastante diferentes porque, por ejemplo, en Fuerteventura los hemos localizado en una región bastante árida, en una zona residencial, por lo que hubo que hacer fumigación de las casas donde se detectaron adultos y de las regiones pues periféricas. En el caso de La Palma se detectó la fase larvaria en sí, en uno de los puntos de muestreo que tenemos pues de forma permanente en las islas, en puertos y aeropuertos, en este caso en un puerto de Santa Cruz de La Palma. Y en este caso ha sido gracias pues a la colaboración ciudadana. Hay unos procesos dentro de la vigilancia entomológica que nos indican que si vemos pues animales similares a este mosquito, pues enviamos fotos al Servicio Canario de la Salud y de esta forma se ha detectado. De nuevo, pues en este caso son de fase adulta y estamos detectando lo que serían los focos o criadores de estos mosquitos. Hablando de la transmisión de enfermedades, se tienen que dar una serie de circunstancias que son ciertamente quizás un poco complicadas. Primero tiene que importarse un caso, por ejemplo, de dengue y que a esa persona infectada le pique el mosquito del que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Lo primero, se tiene que asentar el mosquito vector en sí, este invasor, en nuestra región. Todavía no se ha asentado. Y luego este mosquito, las hembras, que son las que pican, pues deben picar a una persona que todavía aporte al virus
que esté infectada por este tipo de virus y que a su vez ese mosquito pique a una persona sana. Pero recordemos que enfermedades como el dengue pues tienen un periodo de incubación de entre torno a 10-15 días, por lo que si alguna persona ha llegado de algún país endémico infectada, pues las probabilidades de que siga infectada una vez que pique este mosquito en nuestra región son bastante bajas. La tropicalización del clima, Pedro, tiene mucho que ver con esta expansión de este mosquito y esto es lo que hace el cambio climático, que se esté extendiendo a zonas donde no era tan habitual tenerlo. Por ejemplo, en el archipiélago canario. Para que se hagan una idea, lo que necesita el mosquito son dos cosas: temperaturas elevadas pero no extremas y también condiciones de humedad. Esos dos criterios cada vez con más frecuencia se cumplen en Canarias. De hecho, hace unos años era muy extraño que esto pasara aquí, pero es que ya se han observado casos en buena parte de Europa y se espera que, por ejemplo, en el año 2050, incluso en buena parte del continente, del norte del continente europeo o de Asia, se vea ya este mosquito. Por contra, este mosquito está retrocediendo en las zonas más cálidas del planeta. Precisamente aquí estamos viendo su distribución actual, como en las zonas tropicales es sobre todo donde más se da esa presencia, pero si vemos lo que puede pasar de cara al año 2050, vemos cómo esas zonas cambian, se extiende algo más, ahí lo estamos viendo, hacia el norte y entraría por lo tanto en su zona de influencia Canarias y sin embargo ese mosquito retrocedería en las zonas más cálidas del planeta, precisamente en las zonas donde ya se darían unas temperaturas tan elevadas en las cuales sería prácticamente imposible sobrevivir. Continuamos, Pedro. Pues sí, hablamos del cambio climático. Jacob Lorenzo, lo estábamos escuchando con nuestro compañero Adrián Cordero. La tropicalización del clima de Canarias es la razón que está detrás de la aparición de estos mosquitos, ya tercera ocasión en el archipiélago. Sí, es un punto clave. Tenemos esas temperaturas pues mucho más templadas, ese calorcito canario que nos gusta decir a nosotros, pues que permite que estos animales pues se reproduzcan y expandan su hábitat, que como bien sabemos pues principalmente es en las regiones asiáticas o americanas y tristemente pues la globalización es lo que tiene, cambia el clima y permite que este tipo de animales se asienten en nuestra región. Pues Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, un placer como siempre, gracias por toda esa información que nos has transmitido hoy y por tranquilizarnos también en este sentido. Nosotros seguimos aquí en directo en Punto al Día con más asuntos buenos.